Tu momento. Nuestro encuentro. Tu tiempo. Nuestro espacio. Con pensamientos y libertades. Expresiones y compromisos. Tu percepción. Nuestra realidad. Tu decisión. Nuestra sociedad. Yo decido. Tú decides. Army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book. I'd love to turn you Así es, muy buenas noches. Cuando son minutos posteriores a las 8 de la noche, es momento de decidir. Bienvenidos a Yo Decido Radio, programa transmitido a través de Canal 58. Mi nombre es Vladimir Acosta y les doy la más cordial bienvenida. Y les comparto las vías de comunicación a través de las cuales pueden establecer contacto con nosotros y ser partícipes del tema de esta noche. Como lo habíamos anticipado, un tema de interés para la sociedad y que esperemos darles los elementos, algunos elementos o que nuestras opiniones también les sirvan para tomar aquella decisión que seguramente será fundamental. Gerardo. Buenas noches, Vladimir, compañeros en cabina, qué bueno que estamos aquí nuevamente, que nos dimos cita y pudimos cumplirla con ella. Desafortunadamente hoy es Club de Toby, no nos acompaña la presencia femenina que habitualmente pues nos es grata con él, y el día de hoy pues fue víctima del tráfico, o sabrá Dios de qué otros obstáculos, pero bueno, el tema del día de hoy muy interesante. No deje de escucharnos en esta hora de 8 a 9 en el 580 de amplitud modulada a la extrema izquierda de su cuadrante. A la extrema izquierda de su cuadrante, 3613-2727, 3613-3088, teléfonos en cabina y Twitter, @Yo Decido Radio, y también en Facebook lo encontrará igual en las redes sociales. Y tu Twitter, señor Gerardo Barajas. @Gerbaravil. Y el mío es @SoyElVlad. El tema de esta noche, el Sistema Nacional Anticorrupción, y previo a presentar a nuestro invitado de esta noche, damos el preámbulo respecto a este tema. Tras una reforma constitucional se creó el Sistema Nacional de Anticorrupción en el mes de mayo del 2015. Esto de alguna forma abriría la puerta para atender o atajar aquellos fenómenos sociales que han minado la tranquilidad. Llamémosle corrupción, simple y sencillamente, Gerardo.
Pues mira, más que simple y sencillamente, lo platicamos el martes anterior. Era una demanda muy sentida, como muchas otras, pero creo que lo que es el combate a la corrupción es una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país, porque además se manifiesta en muchas de las actividades cotidianas. Y para mí creo que, aunque lo que se llevó la nota esta semana fue el presidente de la República pidiendo perdón por el tema de la Casa Blanca, y ya lo comentábamos que aquí. Ya lo pusiste como campeón también al señor Peña Nieto, el martes pasado. Ya lo comentamos aquí, que más parecería esa nota de una revista del corazón que de trascendencia, que lo que realmente fundamental me parecía a mí era la presentación de las leyes que componían este Sistema Nacional Anticorrupción, y que aparejado al nivel local la eliminación del fuero, que ya veíamos que tenía matices, ¿no? Se eliminaba el fuero, claro, en Jalisco, pero el fuero federal continuaba vigente, y entonces pues ahí era, digo, está muy bien, es un paso hacia adelante, pero que no nos vayamos con la finta de que ya quedó eliminado del todo, ¿verdad? Aquí nuestro invitado nos va a aclarar más el panorama. Y para platicar, invitamos esta noche al licenciado César Íñiguez, quien en su momento fue candidato a diputado federal por el Distrito 14 por parte del PAN, y actualmente es parte del Congreso del Estado de Jalisco como asesor. Es la actividad que está desempeñando actualmente, fundamental para todos los procesos. Seguramente algo se escucha por aquellos lugares del Congreso, César. Sí, definitivamente es un hecho. Bueno, primero quiero agradecer la invitación, estimado Jera, gracias, amigo Vladimir, por estar aquí con ustedes esta noche en los micrófonos. Y pues sí, comentarles que efectivamente, como bien comentaba Gerardo, el asunto de la corrupción es un cáncer lacerante dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro país, que a últimas fechas, a últimos años, en últimos gobiernos, había cada vez manifestado una exacerbación realmente ofensiva, ¿no? Se manifestaba en cualquier lugar, en cualquier etapa, y prácticamente todos los hechos de gobierno eran de vergüenza, eran monumentos a la impunidad, que definitivamente se tendría que hacer algo. ¿Por qué? Porque el grueso de la población vivíamos en una situación complicada al día, cuando en las primeras planas de los periódicos eran contratos, eran robos, eran saqueos, eran enormes deudas, eran moches, eran un sinfín de actividades ilícitas que rayaban en lo burdo, y que no había manera legal de poder atrapar a los ladrones del que se encontraban enquistados en el gobierno. Eso fue lo que verdaderamente propició esta gran reforma a nivel nacional, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Debemos de señalar pues que los promotores, el impulsor de esta reforma, que posteriormente fueron adhiriéndose a diferentes expresiones políticas, pues fue el Partido Acción Nacional el que propuso el Sistema Nacional Anticorrupción, después que de manera muy valiente y es de reconocerse, el Partido de la Revolución Democrática lo hizo también de una manera contundente para que pudieran salir este Sistema Nacional Anticorrupción, entre el que se encontraba la famosa Ley 3 de 3 y algunas otras reformas estructurales que se llevaron a cabo, algunas leyes generales y en algunas otras normas secundarias a nivel federal, en donde se estableció el mecanismo para poder abrir la puerta a la transparencia, para poder darle seguimiento, darle facultades a los tribunales encargados de perseguir la corrupción, donde ya la Secretaría, así es, la Fiscalía General, ya lo sabemos, la Fiscalía Anticorrupción ya la nombra el Senado, como también lo va a nombrar, más bien lo va a ratificar el secretario de la Función Pública. Por eso es que este señor, el Virgilio Andrade, pues ya su función ya fue, ya concluyó, lo contrataron un ratito en el gobierno para limpiarle la plana a Peña Nieto con lo de la Casa Blanca. Acabó disculpándose, así que poco le valió. Pues entró por la puerta de atrás, salió por la puerta del sótano, ¿no? O sea, la verdad es que no había otra. Así realmente le fue mal, ¿no? Entonces, creo que es una conquista importante lo que se llevó a cabo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, todavía faltan algunos avances significativos que tienen que realizarse.
No sé si gustan, podemos entrar en contexto o ustedes me indican más o menos la pauta, cómo podemos empezar a avanzar. A mí me gustaría, de lo que acabas de mencionarnos, César, muy interesante todo, pero dos cosas me llaman particularmente la atención. Una de ellas es, sí, hablamos de la corrupción y aparejado decías la impunidad. Son cosas diferentes en realidad, porque una cosa es el acto corrupto, una es el acto violatorio de la ley, claro. y el otro es que no ese se haga acto nada. queda así, queda sin ninguna consecuencia, y es lo que ha facilitado que este fenómeno de la corrupción pues, se propague en cada sector. Fíjense que curiosamente hoy traía yo una nota, nomás para poner en contexto antes de irnos, o no sé si prefieres que nos vayamos al corte. Vámonos mejor a un corte. Yo Decido Radio en Twitter y en Facebook, además del 36 13 27 27, teléfonos en cabina. El tema, Sistema Nacional de Anticorrupción, el cual contempla, digamos, un rediseño institucional que busca la mejora en cuanto a los procedimientos de prevención, de investigación y de sanción de los actos de corrupción en su primera etapa. Continuaremos cuáles son estos aspectos y en dónde estamos situados. Esta noche nos acompaña el licenciado César Íñiguez. Regresamos a Yo Decido Radio. Corto, Largo, blanco. negro. Tú decides. En breve regresamos. Mamá, hoy es el cumpleaños de papá. Haz su pastel favorito. Hijo, sabes que papá es militar y está trabajando. No le hace. Le hablamos y eso lo podemos ver uniformado por el celular. ¡Papi! ¡Felicidades! Gracias, Dani. Te hicimos tu pastel favorito. Gracias, hijo. ¡Felicidades, mi amor! Pero me guardan una rebanada, ¿eh? ¡Claro que sí! Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Escuche todos los sábados al mediodía en Canal 58, conducido por los periodistas Miguel Rivera Delgadillo y Rubén Íñiguez. Al mediodía en Canal 58, noticias, entrevistas, comentarios, humorismo, música y algo más. Al mediodía en Canal 58, sábados 12 del día. No te lo pierdas. En la libertad de expresión radica la libertad de pensamiento. Estamos de regreso. Estamos de regreso en Yo Decido Radio, Sistema Nacional de Anticorrupción, el cual no está en su punto final, está todavía... yo pienso que en pañales este proceso, pero vamos recapitulando, Gerardo, lo que nos ibas a comentar respecto a los tipos de corrupción. No solamente es darle la mochada al policía que te para o al vialidad, ¿no? Sí, finalmente nos vamos con la impresión de que si un funcionario pide dinero a un ciudadano, pues es el acto de corrupción, y sí, pero hay muchas manifestaciones de ¿no? Porque habrá quien en su ingenuidad piense, no, pues es nada más cuando le piden dinero directamente de manera muy grosera y muy burda, no, hay cosas mucho más sutiles de esos tipos de crímenes que les llamamos de cuello blanco, ¿no? Que parecen muy legales, pero no, son actos de corrupción. Y que han desarrollado también una habilidad para ser tan sutiles y respetuosos que hasta lo asustan a uno. Fíjate, el más conocido es el soborno. El soborno es el clásico, te pasaste un alto, violaste la ley de movilidad, entonces pues para facilitarte el trámite, para que no hagas colas, para que no pagues más. No, y luego te platican todo lo caótico que va a ser los próximos días o meses y pues dices, no, pues me sale más barato. Pago mejor 100 pesos, buena 200 persona. que antes de ir a hacer una fila o perder toda la mañana pagando, etcétera. Entonces es el soborno, es el desvío de recursos, tomando en consideración que nosotros pagamos impuestos con un fin, pero acaban destinándose a otro, como por ejemplo lo de la Casa Blanca, ¿no? Tráfico de influencias, cuando tienes información privilegiada o cuando tu posición te permite tener algún privilegio y lo usas
un usufructo personal, bueno, pues ahí tráfico de influencias. Abuso de funciones, aquel que teniendo un poder público, a lo mejor hasta de elección popular, hace cosas que para un ciudadano común estarían vedadas, pues también ese es un tipo de corrupción. El enriquecimiento oculto, aquel que pues entra a la función pública con una mano adelante y otra atrás y sale con 1000 propiedades en todos lados. Y de esos hay muchos ejemplos. Y luego ya no se acuerdan y no lo meten en 3 de 3. Que esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, César, dice, pero no me terminó. Heredó mi bisabuela y costó 2,000 pesos. Y ahora ya cambió. Cuadrado. Otro tema es la obstrucción otra manifestación de la corrupción es la obstrucción de la justicia, que sabiendo que existe una comisión de un delito que afecta el patrimonio de la ciudadanía, te haces de la vista gorda, ¿verdad? La colusión, que a lo mejor el cohecho es también quizás el más común. El uso ilegal de información falsa o confidencial, y platicamos en el corte del tramo carretero que va en la Costa Alegre, ¿no? El tramo 200, que quieren comprar los terrenos a precio de ganga, porque ahí va a haber una infraestructura hotelera de primer nivel, y sí, pues esos precios se van a quintuplicar o más, ¿no? El nepotismo, cuando llega el tío al cargo público y al rato toda la familia, como si fuera una empresa familiar, están dentro de la nómina, ¿no? De generación espontánea. O los contratos de uno del gobierno se los da a su novia, a su hermano, a su tía, ¿no? Los contratos de gobierno para servicios públicos. Es correcto. Y la conspiración para cometer actos de corrupción, o diría el clásico, están haciendo complot, ¿verdad? Dirían, por allí. Serían las 10 manifestaciones de la corrupción. Y caricaturizado tal como está en la iPad de Gerardo Barajas, es como lo platicamos aquí al aire. Sin embargo, de esos temas que acaba de comentar Gerardo, César, ¿cuáles serían de los puntos que constituyen este Sistema Nacional Anticorrupción, los que atacarían a esto que llamamos corrupción y que vemos que son diferentes actividades o acciones que desgraciadamente hacemos al día a día? Así es. Mira, yo creo que para que pudiéramos dejar quizá un poco más claro, una manifestación de corrupción se puede dar de diferentes formas, ¿no? Hablamos no solamente, como bien comentaba Gerardo, como dices tú, Vladi, no es nada más entregar la lana y ya, sino el que maneja recursos públicos tiene mucha posibilidad de cometer actos de corrupción. Recursos públicos no solamente es dinero, también son bienes materiales, también son personas, ¿no? Recursos humanos. Cuando es toda la infraestructura del gobierno que nosotros pagamos con los impuestos, se les da un destino que no debe de ser, ¿no? Así es, para el que originalmente fue convocado. O cuando sacas ventaja de tu posición para cometer algún acto ilegal, ¿no? El peculado, el cohecho, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Lo hablábamos también en el corte. Decían en el caso de la Minerva, ¿no? No, pues es que se tiene que reparar la Minerva. Claro que se tiene que reparar la Minerva, pero cuesta 8 millones de pesos reparar la Minerva cuando no existe un diagnóstico, un estudio claro hacia dónde se tiene ese presupuesto. Así es, cómo se tiene que dirigir el recurso. Y bueno, ahora entendimos, y ahora de acuerdo a los medios de comunicación, que la premura de la adjudicación directa se debe a que la compañera restauradora de la famosa restauradora, una socia de ese proyecto, pues resultó ser hija del alcalde de Vallarta, ¿no? Entonces, caray, ya empieza a haber cosas que no van, y luego pues el alcalde se indigna y todo el mundo se indigna, que tanta pregunta y que están los medios a friegue y friegue, entre otras cosas. Pero bueno, hablando del tema del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que se hizo fue, se hizo una reforma estructural a diferentes leyes generales, se crearon nuevas leyes generales, nuevas leyes ordinarias y algunas leyes que se reformaron en el sentido de darle una configuración a una serie de organismos para que pudieran perseguir los actos de corrupción. A nivel federal se creó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta ley general establece ciertas disposiciones que le dan
configuración a un Tribunal de Justicia Administrativa, que ahorita vamos a hablar de él, y que le da origen también a los nombramientos de algunas dependencias que son designadas por el gobierno para perseguir actos de corrupción que anteriormente no se podían hacer porque la ley lo prohibía. En este caso, se crea la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde se establecen también una serie de lineamientos que permiten perseguir el delito o perseguir a los corruptos, y se crean otras nuevas leyes ordinarias, que es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es una fusión de varios tribunales, en donde se les da a los magistrados de este tribunal posibilidades para poder perseguir y sancionar actos de corrupción denunciados al momento, cuando anteriormente existía, por ejemplo, en un ejercicio de una cuenta pública de un municipio o de un estado que recibe participaciones federales, tenía que esperar a que concluyera el ejercicio fiscal para que se pudieran presentar denuncias de acuerdo a las observaciones mediante la Auditoría Superior de la Federación. Tenía que estar ahogado el niño para intentar tapar el pozo. Tenían que gastarse el dinero y ya después hacer una revisión de cómo se gastó el dinero para poder obrar, pero es una vez ya concluido el ejercicio fiscal o ya que se haya gastado el dinero la entidad que recibió las participaciones federales. Ahora se abre la puerta para que en cuanto se presenta la denuncia, el tribunal puede aplicar a un abierto el ejercicio fiscal. Es decir, el ejercicio fiscal va de enero a diciembre. ¿Sí? En diciembre se concluye y al siguiente año es cuando empiezan a revisar. La Auditoría Superior se encarga de ver minuciosamente quién se gastó el dinero, etcétera, etcétera. Antes, si hay una denuncia de que el estado de Nuevo León o el estado de Veracruz cometió irregularidades en el manejo de los recursos, como por ejemplo aquí, que vimos irregularidades y observaciones a nivel federal en el Seguro Popular, en el tema de las participaciones que recibió por 1,400 millones de pesos, en ese caso, en el momento que se haya tenido conocimiento de eso, se pudo haber presentado una denuncia y ya ahora el Tribunal de Justicia Administrativa puede obrar para perseguir el delito. En ese supuesto, César, ¿qué pasa con el ejercicio fiscal de la dependencia correspondiente? Es decir, pongo la denuncia, así es. Se empieza a hacer la investigación, no se esperan hasta que cierre, cierre, pero yo como dependencia gubernamental puedo seguir ejerciendo mi presupuesto y con independencia de que el procedimiento esté abierto. Depende del asunto y depende de la gravedad, ¿sí? En algunos casos, si se presentan denuncias y el agente del Ministerio Público llega a revisar, ¿no? Porque dentro de la propia Fiscalía General de la República se abrió también una dependencia que persigue los delitos que están vinculados a los actos de corrupción. Si de momento se evidencia mediante alguna condición jurídica como la flagrancia, o que sea evidente un asunto y se presente una orden de aprehensión de inmediato, pues bueno, se le separa del cargo. Claro. Y hay pero la dependencia la dependencia tiene que caminar, pues definitivamente. Hubo una irregularidad que se va a perseguir y al responsable se le tendrá que castigar. Entonces, esta ley orgánica se crea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se crea también la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y se reforman distintas leyes que hay a nivel federal. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que le da origen a la anterior ley que comentamos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad y Gasto Gubernamental. En esto también está establecido la obligatoriedad de presentar la Ley 3 de 3. Solo que aquí el debate, no sé si lo recuerden, que hubo, no, pues que se presentaron, que no se presentaron, que la Ley de 3 estaba mocha y que le habían hecho falta algunas cosas. El avance yo creo que se da el avance porque se le obliga a todos los funcionarios públicos a presentar su ley 3 de 3, ¿sí? Su declaración 3 de 3, que es la patrimonial, la de impuestos, la fiscal y la de intereses. Que yo ahí tengo una duda que me asalta, César, y que espero que tú me puedas ayudar. Me queda claro la patrimonial, que posees. Así es. Y justificado, además. Así es. La fiscal, pues cómo vas en el corriente de tus pagos de impuestos, es tu obligación. Y que coincida tu patrimonio con lo que pagas. Claro. Pero esta de intereses es la que me parece que es más difícil de asimilar, ¿no? Mira, en este caso la relación de intereses es, tú presentas una relación
de las empresas a las que tú participas y las que participan amigos, familiares y socios, familiares hasta el 4º grado y socios en las empresas en las que estés. Okay. ¿Qué es lo que pasaba? Eusen, ¿no? Bueno, ya agarramos de cliente aquí a Guadalajara, pero Eusen, no, pues yo trabajaba en Eusen, o tenía un trabajador en Eusen, y luego lo hago funcionario del gobierno y luego lo contrato, ¿no? Ese es un evidente conflicto de interés. Dice, no, pues es que no pertenecía a la empresa de Eusen, era contratado por honorarios. Bueno, ¿no? O sea, ya buscan ahí el resquicio legal para escaparse, pero es evidente que quien está de director de comunicación estratégica de Guadalajara trabajaba para la empresa que contrató al ayuntamiento. Que se le olvida al señor alcalde que la ley es muy clara y que determinada cierta cantidad el dinero debe de licitarse. Dice muy claramente, una cantidad de salarios mínimos que supera los 5 millones de pesos debe de licitar el servicio que está solicitando. Sí, claro, es una cantidad, ¿no? Que ya así no se puede decidir en la mesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace, no? De adjudicación directa, porque dice, ¿ustedes creen que le voy a dejar la comunicación a cualquier gente? No, pues yo se lo doy a alguien de confianza. No, señor, pues es que no es para ti, no son tus redes individuales, es las redes del ayuntamiento. Sí, claro. Y ese dinero se paga con el dinero de todos. Es la visión patrimonialista del recurso público. Entonces, aquí el tema es, la relación de intereses tiene que ver con las empresas a las que el gobernante o el funcionario público forma parte, él y sus familiares hasta 4º grado, además de las personales y las de sus familiares y lógicamente de sus socios. Si él dice, no, pues es que yo soy arquitecto y tuve acciones en tal empresa constructora, etcétera, etcétera, lo debe de evidenciar, porque resulta de que en ese caso cuando llegan renuncian o venden las acciones, pero la relación continúa, forma, claro. La venden de forma nada más, pero de fondo ahí están. Entonces les contratan y dicen, no, pues yo no tengo nada que ver, revísenle. Pues sí, maestro, ahorita, pero hace un año tú eras el director general, el accionista mayoritario de esa empresa, ¿no? Eso tiene que ver con la relación de intereses. Aquí el tema es que esta relación, el PRI particularmente y el Verde, se oponía a que se publicitara. Ese fue el problema, ¿no? Alegando seguridad personal. Así es, decía, no hay manera de que se pueda publicitar, y se estableció un filtro que se llama la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta Comisión Nacional Anticorrupción es la que determina qué es lo que se publicita y qué es lo que no se publicita, dependiendo al funcionario y las características que tiene. En esta Comisión Nacional Anticorrupción la integra el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, el secretario de la Función Pública o el equivalente, ahora ya que le vayan a cambiar de nombre si es que lo hacen, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado presidente del IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y finalmente un comité de participación ciudadana. O sea, por quienes lo integran dices, bueno, pues son puros funcionarios, ¿no? Excepto o sea, ¿dónde está la sociedad civil ahí metida? Pues solamente es uno de 10, total 4, de 7, ¿no? 7. O sea, son 7 en total y solamente uno es representante de la sociedad civil a través de un comité de participación ciudadana. Pero entre las bondades que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, que yo creo que es un logro, una conquista importante, es que lo que hablamos de que el auditor superior de la Federación puede realizar auditorías durante los ejercicios fiscales en curso, derivadas de denuncias de acuerdo a las investigaciones que se realicen y sancionar las irregularidades a los funcionarios. Puede fiscalizar los recursos transferidos de las participaciones federales. Pues el Tribunal de Justicia Administrativa, que es una fusión de varios tribunales que dieron origen a este Tribunal de Justicia Administrativa, puede dictar fallos, imponer sanciones a servidores públicos en el ejercicio de su función. Y se amplía el plazo de prescripción de 7 años para hacerlo transeccional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, para trascender un periodo presidencial. La prescripción era anteriormente en un plazo en donde se encontraba dentro del periodo. Y tenías a tu cuate, que era el de la Procuraduría, dice, en el primer año no le hace que haya observaciones o que me señalen, tiene una prescripción de 5 años y si ya pierde el partido en el poder, pues ya mi cuate, pues ya no me puede proteger, pero ya prescribió la acción y ya el que llegue ya no me puede hacer nada. Ahora ya no, se amplió a 7 años, es decir, aún y siendo en el primer año, todavía tiene los últimos hasta que incluya el gobierno y todavía un año más para el que nuevo que llegue,
diga, este cuate cometió tales irregularidades y va al bote, ¿no? Son algunas de las acciones que contempla este Sistema Nacional Anticorrupción, aunque falta lo más importante, que es lo que estás comentando, cómo se va a poner en marcha y que este sea de una forma adecuada. Estamos platicando con el licenciado César Íñiguez. Posterior al corte compartimos lo que nos comparten al 36 13 27 27. Regresamos a Yo Decido Radio. La libertad significa responsabilidad. Ya volvemos. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Mijito, deberías cambiar de compañía. Sí, de compañía telefónica, porque ahora es muy fácil cambiar de proveedor de servicios de telefonía fija o celular conservando tu número telefónico. Solo tienes que pedirlo a tu nuevo proveedor, identificarte y dar tu NIP. En máximo 24 horas tu número estará con la nueva compañía. Y es gratis. Ingresa a www.ift.org.mx. Cambiar es tu derecho. Y el IFT lo protege. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hoy México ya es una de las primeras 15 economías del mundo. ¿Qué significa esto? Que de los 194 países que hay en el mundo, nosotros estamos dentro de los países más fuertes económicamente hablando. Para lograr esto se han derribado barreras legales, comerciales y de infraestructura, por lo que están viniendo más negocios a México y se están creando empleos. La idea es crecer aún más para llegar todavía más lejos. Mover a México, Gobierno de la República. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltasar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, ACA. En la libertad de expresión radica la libertad de pensamiento. Estamos de regreso. @soy el Vlad es el Twitter personal, @Yo Decido Radio, el Twitter de este programa, y también en Facebook nos encuentran como Yo Decido Radio. Gerardo, tenemos ya algunos comentarios que nos han estado compartiendo. Si quieres, deja, nada más mando los saludos correspondientes y aterrizamos con esta pregunta que tienes pendiente que me late. Ricardo Gómez, saludos para el licenciado César Íñiguez, muchas felicidades. Muchas gracias, al igual Ricardo. Que Carlos Uribe, y nos felicita por este tema tan interesante y que argumentaremos ¿qué será el próximo presidente del PAN? Ya auguramos. Ahí hay una pitoniza. Ya. Mira, ya eres candidato. No, nada de eso. Todo lo que hace Yo Decido Radio, ¿te fijas? El estímulo que causa un tema muy interesante. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan. Con mucho ánimo. Esto dice César González. Y Carlos Uribe es quien ya te hizo candidato. Nuestra amiga Rosa Martínez nos llama y tiene una pregunta para nosotros, César, que de todos modos la teníamos nosotros contemplada como parte del programa. Todo esto de lo que hablamos, el Sistema Nacional Anticorrupción, estas leyes, la 3 de 3, la Fiscalía Anticorrupción, todo esto, ¿de qué manera se relaciona? ¿Qué tiene que ver con la muy reciente eliminación del fuero, de la figura del fuero aquí en Jalisco? Ok. Mira, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción es importante que se pueda aplicar si tiene los elementos y las herramientas necesarias para que pueda realizarse. Es decir, ¿qué pasaría si con todas estas reformas y todas estas acciones que están llevando a cabo a nivel federal se descubre a un corrupto que tiene fuero?
No se le puede hacer nada hasta que concluya su mandato. ¿Por qué? Porque existe. Fincarle un juicio de procedencia, que ya sabemos que así es. Sí, el fincarle un juicio de procedencia, pues tiene que ver todo el Congreso y ya van intereses políticos cuates, de por medio, sí, así es. Sí. Es un tema realmente complicado que pudiera ocurrir. Por eso es que la eliminación del fuero es tan necesaria. ¿Por qué? Porque todos estos elementos te dan para que un funcionario corrupto que pudo tener fuero o que gozaba de inmunidad constitucional, como se le llama, sea procesado y condenado como cualquier ciudadano que haya cometido en la vida pública o en la vida privada un delito. Este tema que se vincula con el asunto estatal de la eliminación del fuero, porque en Jalisco se está impulsando el sistema estatal anticorrupción. Uh-huh. El sistema estatal anticorrupción tiene una serie de antecedentes. Desde el año pasado, la fracción del PAN en el Congreso presentó en un primer bloque de iniciativas que tenía que ver la reforma a la Constitución del Estado para crear el sistema estatal anticorrupción. Se reformó la Constitución del Estado para eliminar el fuero. Se presenta la iniciativa el año pasado, antes de que Kumamoto entrara, por supuesto, ¿verdad? Porque ya ven que vino aquí a salvar la dignidad de todo el Estado. Entonces, antes de que él entrara, pues se presentó esta iniciativa para eliminar el fuero. Se decretó para establecer el 9 de diciembre como el Día Estatal de la Corrupción y se reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de Responsabilidades para eliminar el fuero. Esas fueron las iniciativas que se presentaron en este paquete del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo que se aprobó recientemente cuando se eliminó el fuero, que fue eso hace unos días, se reforma ya definitivamente la Ley Orgánica del Poder del Legislativo y de la Deuda Pública. Se le da una reforma también a la Ley de Adquisiciones en materia de compras. Se reforma la Ley de Educación, de Movilidad y del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de los servidores públicos para fomentar la cultura de la legalidad con el tema de fondo. Se le da una reforma a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en materia de declaración de intereses, en donde se establece la obligatoriedad del 3 de 3 y particularmente en la Ley de Responsabilidades donde venía el procedimiento para el juicio de procedencia de las personas que tenían el fuero. ¿Cuántas personas son las que tienen fuero en el estado? Son alrededor de 1,500 y pico. 98, ¿verdad? Casi 1,600. Casi 1,600. Uh-huh. En las que está el gobernador del estado, los presidentes municipales, los 39 diputados, los organismos constitucionales autónomos, el del Instituto Electoral, el de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el del ITEI, se encuentran también todos los regidores y cabildos del ayuntamiento, el fiscal del estado, junto con algunos, que creo que son 3 o 4 funcionarios del gobierno estatal, los que gozan de fuero, y todos ellos se eliminó el fuero. ¿Para qué? Precisamente el fuero se vincula para la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, para que en dado caso de que se cometa algún delito de orden patrimonial o de orden de corrupción establecido dentro de las propias leyes, pueda ser procesado como cualquier otro ciudadano. Entonces, el fuero, Esto impactó solamente a nivel estatal, nivel estatal. Y tengo una pregunta en torno a eso, perdón, Vladi. ¿Qué pasa si el gobernador, por poner un caso hipotético, el día de hoy comete un delito? Uh-huh. Él sigue conservando su fuero a nivel federal. A nivel federal, sí. ¿Qué pasa? Comete un delito, ¿qué ocurre? Es que hay 2 tipos de delitos, uh-huh. los que se cometen a nivel federal y los que se cometen a nivel estatal, los llamados del fuero común o del fuero federal. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a nivel federal es delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de armas y los demás que establece el Código Penal Federal. Uh-huh. En el Código Penal Estatal establecen los delitos del fuero común que van desde el homicidio, el robo, el secuestro, la extorsión. O sea, existen una serie de delitos que es una gama amplia de delitos, desde amenazas, peculado, delitos cometidos por los servidores públicos del Estado, que establecen este tipo de ¿Qué pasa, César, si un diputado, un diputado tiene un accidente vial, que de repente sale armado, saca un arma, pistola, amenaza a la persona? ¿Qué pasa con ese diputado? Pues bueno, en ese caso, en ese supuesto tal cual,
choca. Si hay lesionados, comete el delito de lesiones. Si hay un choque y los carros quedan dañados, comete el delito de daño a las cosas. Si trae un arma, depende de qué haga con el arma. De entrada, el arma es la aportación de un arma, si no tiene permiso y es de uso exclusivo del ejército, es un delito federal. Si dispara el arma, si amenaza con el arma, puede ser que cometa o tentativa de homicidio, o si dispara que sea tentativa de homicidio, o que sean lesiones, depende de las circunstancias y de los delitos que pudieran desembocar de una acción así de esa naturaleza. Pero en ese momento, el diputado que haya cometido esos ilícitos se debe de poner a disposición de la gente del Ministerio Público para perseguirle e imputarle los delitos en materia del fuero común o de los delitos estatales, porque el fuero en el Estado fue eliminado. Pues eso es lo que nos gusta, lo que queríamos escuchar, ¿no? Así libre de polvo y paja, ¿qué pasa? Porque te dicen, ya se eliminó el fuero, pero a nivel estatal, a nivel federal continúa, dices, pues bueno. Sí. El problema, por ejemplo, sería que hay un diputado que está inmiscuido con un cártel de las drogas, ¿no? Que pues aquí en el país no hay ni uno de esos, pero hablamos de un supuesto. De otro país, sí. Y se le vincula, bueno, ese es un delito federal, pues la delincuencia organizada y los delitos contra la salud, que no tuviera ámbito local, pues de persecución. Pudiera ser que se persiga, pero si ese funcionario, hay quienes tienen fuero federal y quienes no tienen fuero federal. Así es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un funcionario medio, pues comete delitos del fuero federal, y si no cuenta con fuero federal, por ejemplo, un regidor de cualquier cabildo, pues ya se le acabó el corrido. También a nivel federal se le acaba el corrido, porque dice, bueno, pues tú qué, aquí, o sea, no te vamos el Congreso de la Unión no te protege, ¿no? Claro. Estamos hablando de los diputados federales, algunos secretarios federales, delegados, que en algunos casos, particularmente con el tema de la seguridad, algunos gozan de fuero, y creo que lo importante de todo esto es, y lo que hace falta es que el fuero se independice del Poder Ejecutivo. El monopolio del ejercicio de la acción penal, es decir, el único que puede perseguir un delito es el Ministerio Público y depende del Ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir? El Ejecutivo se va a perseguir a sí mismo. Pues, se escucha con un contrasentido, ¿verdad? O sea, el fiscal general que le quitaron el fuero, el fiscal central que le quitaron el fuero, el director de la policía o algunos funcionarios que pueden gozar de fuero, el propio gobernador, pues no se va a perseguir a sí mismo, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Entonces, tendría que pasar forzosamente que el ejercicio de la acción penal se independice mediante una serie de elementos en donde intervengan varios poderes del Estado, donde intervenga la sociedad civil para poder dejar a un fiscal realmente autónomo, que permita perseguir el delito con independencia partidista, ¿no? Porque al final de cuentas también esto es una fortaleza para el actual gobernador y el Poder Ejecutivo en turno, no el que venga. Es un arma para estar persiguiendo a los opositores, claro, ¿no? Claro. No, pues que te enseña, pues agárrelo, ya no tiene fuero, y lo llevan al bote y se convierte en una herramienta de persecución política siempre y cuando se mantenga. Que era la razón de ser en un sistema dictatórico. Así es. Sí, efectivamente. O sea, ese fue el origen del fuero. Claro. Que las manifestaciones que hacían, pues bueno, lo hacías en contra del poder el delito. Del poder hegemónico, ¿no? Y pues te agarraban y te metían al bote. Por eso es que se crea la inmunidad. Y creo que, o sea, ese es un acierto que debería de ocurrir. Sin embargo, el fuero para las expresiones en tribuna para los diputados, tanto a nivel local como federal, se sostiene. O sea, lo que manifiesten en la tribuna, eso no va a ser origen de persecución. Y posterior al corte platicaremos lo que el auditorio comenta tras la exposición de las generalidades del tema del sistema anticorrupción en un México, el cual hasta el 2014 y hasta la fecha, podríamos decir, no había mostrado mayores avances o avances significativos en cuanto incluso al índice de percepción de la corrupción a nivel nacional. Y los dejo con el dato de que en el 2014 México se ubicó en el lugar 103 de 175 países. No es lejos de dejarlo como un número, lo dejo para el análisis y para la revisión de nuestras acciones al día a día. Regresamos a Yo Decido Radio con César Íñiguez esta noche. Yo solo sé que yo decido.
Para fortalecer la representación política de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano. Infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación a través de tus representantes. Queremos conocer tu opinión. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Deudas? Tenemos la mejor solución. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar más de 18 millones en efectivo en 4 sorteos. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Segov 2016-019-7PS06. El debate legislativo está en el canal del Congreso, sin cortes ni ediciones. Análisis, discusión, el trabajo legislativo en tiempo real, a través de los sistemas de cable en todo el país y además en el Valle de México por señal abierta en el canal 45.1. Seguimos creciendo. El canal del Congreso, el canal de la Unión. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. Mi vida, Mi espacio. mi cuerpo, mi responsabilidad. Yo decido. Les hacemos de su conocimiento a nuestros radioescuchas que estamos con el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos acompaña el licenciado maestro César Íñiguez y tenemos de él dos mensajes. Emilio Olmos, saludos, maestro Íñiguez, estamos con usted para que sea el próximo presidente del PAN. Le preguntábamos aquí a César que cuándo son las elecciones del PAN, dice, bueno, pues ahí vienen. Entonces, pues aquí Emilio Olmos ya lo tiene como saludos su candidato. a don Emilio. Y Gracias. Víctor Mora dice que muy interesante el tema y que el maestro César Íñiguez cuenta con todo nuestro apoyo. Suponemos que es para el mismo tema, ¿verdad? Bueno, pues es que también tenemos una asociación civil que ya tiene algunos años participando, en la que tenemos el objeto social pues de la formación de líderes, participación ciudadana y asistencia social, se llama Vanguardia C. Y el año pasado cumplimos 11 años, cumplimos 10, vamos por los 11. Y pues bueno, tenemos ahí actividades en muchas colonias y eso nos ha permitido pues ir generando muchas simpatías, ¿no? Presencia, muy bien. Como comentaba César previo al corte, este Sistema Nacional Anticorrupción no está diseñado para caza de brujas, sino por el contrario son controles estrictos o más certeros para tener mejores y más herramientas para castigar cualquier tipo de desviaciones o corrupción al respecto. Así es. Creo que, definitivamente será un gran reto que para los próximos meses se venga una serie de reformas, de adecuaciones a las leyes secundarias, que se establezcan las leyes secundarias y que los estados puedan armonizar el Sistema Nacional Anticorrupción en sus respectivas leyes. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir aquí en el estado? Pues hacer una similitud de lo que ocurrió a nivel federal, ¿sí? Se tendrá que crear un organismo estatal anticorrupción. Afortunadamente se avanzó con el fuero, se tendrá que realizar una modificación para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco que pueda perseguir de la misma manera los delitos que se presenten en materia de corrupción. Se tendrá que establecer una reforma a la ley de servidores públicos, a la ley de responsabilidades, al Código Penal, entre otras leyes que se encuentran a nivel estatal para poder armonizar en este aspecto. Y yo creo que lo importante que hablamos del fuero es que debe de estar independiente de la responsabilidad del Ejecutivo. ¿No corremos, César, el riesgo aquí como ocurrió, o la intentona que ocurrió en Veracruz, o en Quintana Roo, de que se quiera conformar un sistema anticorrupción a modo para el gobierno saliente? Así es que con ese pretexto, en cuanto se vino la reforma, los primeros que hicieron las adecuaciones a sus estados fueron Veracruz y Chihuahua, ¿no? En donde son 2 gobernadores salientes de extracción priista acusados y señalados de enormes hechos de corrupción.
en cuanto al porcentaje que se cobraba, empresas fantasmas que no se encontraban, desviación de recursos, un incremento del patrimonio exacerbado de parte de los gobernadores. Entonces, ¿qué hacen? Se aprovechan de esta ley, de este Sistema Nacional Anticorrupción para adecuarlo a sus estados y nombran un fiscal anticorrupción que la misma ley establece a nivel federal por 7 años o por 9 años de manera transeccional, ¿no? Que es decir, cuando ellos lleguen, todavía van a atravesar el nuevo gobierno y van a seguir a un tercer gobierno, ¿no? Entonces, creo que la fortuna de esto es que el propio Congreso puede decidir si remueven o no al fiscal, y si el fiscal anticorrupción en esas entidades federativas no cumple su función, pues bueno, el Congreso tendrá todas las facultades para poder remover y poner a uno que cumpla cabalmente con la encomienda, ¿no?, de perseguir los actos de corrupción. Pues sí, nomás... finalmente los servidores públicos son electos hasta de buena fe, si me apresuran a decir las cosas, y qué triste que tengamos que establecer toda esta serie de mecanismos como para que desde la entrada hay que cuidarles las manos, ¿no? Creo que hemos llegado a situaciones muy, muy complicadas, que el servicio público se ha tergiversado de tal forma que ya no es servir, sino claro, servirse, ¿no? Así es. Sí, claro, definitivamente yo creo que esta es una base importante. ¿Por qué? Porque cuando un niño comete o roba un dulce en una tienda y hay un padre complaciente y silente ante la situación, pues el niño regresará a llevarse no una tienda, ya un refresco, y después va a saquear la tienda, pero debe de haber señalamientos, reprensiones y un castigo ejemplar a quien cometa actos de corrupción. Porque ¿qué pasa? Pues un corrupto actúa y no le pasa nada, pues ya después trata de saquear lo que se pueda, pues dice, de aquí a que vuelva a tener una oportunidad igual, pues hay que aprovechar ahorita que se puede, ¿no? Y así ha sido lo que muchos han cometido y que se han visto envueltos en verdaderos excesos en el tema del ejercicio. Y bueno, ahora con lo del tema del fuero, pues comentar que ya hubo algunos municipios, como es una reforma constitucional la que se estableció dentro del fuero, requiere de la aprobación de los cabildos, al menos de la mitad, que son un total de 67. Y ya hasta ahorita Mazamitla, Mezquitic, Manzanilla de la Paz, Amacueca, Zapopan y el primero que fue Ixtlahuacán de los Membrillos ya resolvieron en sus cabildos la resolución del fuero. Faltan de notificar, tienen todos los ayuntamientos después de notificados 60 días naturales para que sesione el cabildo y emita una resolución favorable o desfavorable con respecto al fuero. Faltan Bolaños, Chimaltitán, Tonalá y Tomatlán, estos dos últimos porque se les perdió ahí la notificación al Congreso y no lo notificaron. Entonces dice, tienen que llegar y hasta que no se cumpla la formalidad empieza a correr el término para que puedan sesionarlos. Finalmente eso es una buena noticia, ¿no, Vladimir? César, es una buena noticia el que el fuero se haya eliminado, como un principio de buena fe también de parte de nuestros gobernantes, que no tienen nada que temer si cumplen cabalmente con la función para la cual fueron electos, ¿no? Claro, así es. Y tomar en cuenta que pues si el vaso no está limpio, todo lo que viertas en el mismo pues se va a ensuciar, ¿no? Así es. Vamos a terminar bebiendo todo lo que quedó ahí en residuos. Así es, de acuerdo. Sí, entonces pues bueno, esperemos que sea una buena medida y que traiga buenas cosas para todos, sobre todo en el ejercicio y la dignificación del ejercicio público en nuestro país. Eso que tanta falta nos hace. Muchas gracias, César, por haber estado en Yo Decido Radio. No, pues muchas gracias, mi estimado Vlad y Jeda. Muy interesantes estos puntos de vista, creo que nos sirvieron mucho también para aclarar, y como es el eslogan de nuestro programa, pues tener los elementos para decidir. Así es, dejamos en ustedes esta información para que tomen la mejor decisión y generen debate, generen información. Tras la promulgación de este Sistema Nacional de Anticorrupción, constituye también aún algunas insuficiencias, pero temas son los que quedan para el debate. Sin embargo, como bien menciona César, es un enorme avance en este terreno que a todos nos aqueja y que indignan y lastiman a la sociedad. Y hay gente que también le canta a este tema. Ellos son El Gran Silencio con la canción Corrupción Ska, que mejor dicen, yo me voy a otro lado si van a seguir con sus cosas de corrupción. Esto fue Yo Decido Radio. Nosotros nos vamos porque se nos termina el tiempo. Mi nombre es Vladimir Acosta. Hasta la próxima. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen,
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Hoy, tú decidiste escucharnos. Gracias. Hasta la próxima.